vamos a prepararnos para invocar al Señor que nos haga entender las cosas cada vez más. Entonces, el Salmo de hoy, el Salmo de la misa de hoy, dice así, el estribillo. Amén. Que hoy hay tres posibilidades de celebraciones. Una es Santa Rita de Casia, Santa Rita, de la misma región de San Francisco de Asís, era de la montaña de Umbría. Entonces, el estribillo es el siguiente. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oíd esto, todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los culpables, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Si nadie puede salvarse y dar a Dios un rescate. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa a los ricos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bienaventurados por los siglos de siglos. Amén. Amén. Bien, vamos a la clase. Es la última vez en esta clase o en este curso que vamos a repasar lo anterior. Después vamos de viaje, o será un repaso será un recordar un poquito, muy breve. Esta vez es el repaso todavía del título. Nuevo paradigma teológico. Ese es el título de este curso. Nuevo paradigma teológico. Lo hemos explicado de varias maneras. Esta noche creo que lo vamos a hacer de la manera mejor. Entonces vamos a explicar palabra por palabra. Nuevo paradigma teológico. Nuevo. ¿Por qué decimos nuevo? Nuevo patrón para interpretar lo nuevo que se va dando en torno a las cosas de Dios. Nuevo, porque antes era el antiguo, el viejo. Antes de esta época, de este nuevo, había un paradigma que era el viejo. Y lo vamos a ver cuál era el viejo paradigma y vamos a ver cuál será el nuevo.
Entonces, nuevo porque hasta el 2000 se usaba un patrón viejo, un paradigma viejo. Paradigma, tal vez para ustedes es más fácil la palabra patrón. Es una palabra, paradigma es un poco más técnica. Sin embargo, para ustedes tal vez, si en lugar de paradigma, o cuando oyen paradigma, dice, el patrón de lectura, de entendimiento de la Biblia de antes y de nuevo, de ahora es nuevo, porque hace 2000, la cuarta época, se usaba un patrón viejo. Por eso se llama nuevo. En el viejo se decía, por ejemplo, Dios castiga. El viejo paradigma, y todavía el 90% de la gente sencilla todavía maneja ese paradigma. El cambio es muy lento. El cambio es decenas de años y cientos de años si pensamos a todo un pueblo, y los católicos son 1.400 millones. Entonces, antes de que el nuevo entre a ser parte de la cabeza de 1.400 millones, ¿cuántas decenas de años? Aunque ahora va más rápida la cosa. Dios castiga, se decía en el viejo paradigma. En el nuevo se dice que Dios no castiga. Y eso es un cambio tremendo. Imagínense, como en una familia, que el papá que castigaba a los niños era cruel, borracho, ahora ya no castiga, ya trata bien a los niños. Qué cambio tremendo, qué cambio tremendo. Y así para nosotros, pensar que Dios no castiga, no manda castigos, no manda desgracias, no manda enfermedades, ni manda la muerte. Eso nos alivia inmensamente el alma, el nuevo paradigma, que maravilla. Y así será lo nuevo. Será todo un panorama nuevo y bello y que alegra, porque estamos viendo a Dios un poco más, ¿verdad? Esto que hemos venido diciendo en este repaso, que la humanidad aumenta, crece y va viendo a Dios un poco más cada generación. Nuevo paradigma, viejo paradigma, hemos dado el ejemplo. Vamos adelante. La otra palabra. Hemos visto la primera palabra, nuevo. ¿Por qué se dice nuevo? Lo hemos visto. Ahora vamos a la segunda palabra, que es paradigma. Nuevo paradigma. ¿Qué significa esta palabra? No suena algo raro porque es una palabra griega. En realidad es una palabra que es la composición de dos palabras griegas, para y digma. Palabra griega que significa patrón, dicho. Patrón de interpretación de aquello que se mueve en torno. Eso, para significa en torno. Parapléjico, paranoico. Hay muchas palabras italianas, sobre todo de enfermedades, que son compuestas así. Y el para es el entorno, lo que está, el entorno de lo que está en medio, que es lo
lo principal. Paranoico, por ejemplo, noeo significa uno que piensa, uno que no piensa bien. Para, estamos hablando de algo, de alguien que no piensa bien. Paranoico es aquel que tiene siempre miedo, que no esté persiguiendo. Una enfermedad. Entonces, noico es el pensar. El para es lo que está en torno al pensar. O sea, algo que en este caso es algo no positivo, pero está en torno. Bueno, eso para decir que para es el entorno de algo solo. El entorno. Y digma, ¿qué significa? Algo que nunca se mueve. El entorno se mueve continuamente. Cambia. Cambia. Por eso nosotros estamos estudiando lo que cambia. No del dogma, sino de lo que está en torno al dogma. En torno. Eso. Para lo que está en torno. El digma es lo que nunca se mueve. Lo somos. Si pensamos a un grano de maíz, que luego se va moviendo, el grano de maíz empieza con el tallo, etcétera, etcétera. Eso, nosotros estamos estudiando y estudiaremos. El paradigma es el tallo que crece. Y entonces el grano del maíz que se va cambiando, se va cambiando. Nosotros estudiaremos lo que se va cambiando. Porque el grano de maíz ya ahí está y no cambia nunca. Entonces nosotros estudiamos algo que está en torno. El paradigma, el nuevo paradigma teológico, Dios significa Dios, y entonces un nuevo patrón de ver a Dios. Un nuevo patrón de ver a Dios, una nueva manera, una nueva forma, una nueva manera de ver a Dios, de sentir a Dios, de relacionarlo con Dios. Piensen siempre en los niños de un papá que cambia, que antes castigaba y luego ya no castiga más. Cambia un mundo para esos niños. Así para nosotros. Este nuevo paradigma nos cambia un mundo y hacia lo mejor, hacia lo más bonito. Porque Dios entre más se manifiesta, más grande, más bello, más santo, más bueno es. Lo entendemos mejor. Para nosotros los cristianos, lo que nunca cambia es el dogma, el digma. Lo que nunca cambia es el dogma. Y estamos claros. Por lo tanto, nada de miedo, que es posible. Algunos abuelos, algunos padres tienen miedo que nosotros vamos a decir todo lo contrario de lo que se enseñaba antes. Nada de eso. El dogma queda. Que Jesús se ha encarnado. Este es el dogma. Eso queda. Ahora, ¿cómo se ha encarnado? ¿Cuándo se ha encarnado? ¿Por qué se ha encarnado? Eso se va descubriendo cada vez más. Este es el entorno que se va descubriendo cada vez más. Dios nos ha salvado. El dogma de la redención. Eso no cambia. Pero el cómo nos ha salvado, cuándo nos ha salvado, por qué nos ha salvado, de qué nos ha salvado. Todo esto, el entorno
del dogma está cambiando. Está cambiando. Que hace entender mejor el dogma. Esto es el punto. Estudiando lo que se va cambiando, va a hacer entender mejor cómo es el dogma. Y esta es nuestra finalidad. Comprender mejor las cosas de Dios. Los dogmas que se dan a lo largo de la historia, como las varias interpretaciones del dogma, que se dan a lo largo de la historia. Aquí el problema un poco es que nosotros hemos sido formados, hace parte del viejo paradigma, de que todo lo que está en el catecismo es dogma. Este es un grave error. Es un grave error. Y ahora nos pone problema. Oye, ¿cómo? ¿Cómo nos han dicho que Cristo ha nacido hace 2000 años? Y ahora nos van hablando que Cristo en la mente de Dios era el primero. No hace 2000 años, sino hace 14.000 millones de años. Es el entorno. Pero el dogma de que Dios, Jesús, se ha encarnado, eso queda. Estamos viendo mejor el entorno que nos amplía tantas cosas grandes y bellas. Y nos hace entender mejor lo que hasta ahora leíamos en la Sagrada Escritura y leíamos, pero no entendíamos y lo dejamos ahí. Por ejemplo, en este caso de Cristo, que en la mente de Dios es el primero, no es hace de 2000 años, sino que es el primero en ser creado, formado la naturaleza humana de Cristo. Cuando leíamos o cuando leemos Efesios 1, 3, 10, en Él, por Él y para Él, todos hemos sido creados. ¿Y qué entendíamos? Cuando se dice en Él, por Él, significa que Él ya estaba. En Él hemos sido creados, significa que Él ya estaba. Estamos hablando de la mente de Dios. Estamos descubriendo un poco más el entorno de este dogma. El entorno que sí cambia son las varias interpretaciones del dogma que se dan a lo largo de la historia, porque la humanidad, como una niña, crece. La humanidad, como una niña, crece. Una niña de 10 años, esa niña ya creció 20 años. La humanidad es así. Entonces, la niña interpreta el dogma, digamos así, hasta cierto punto, cuando le permiten tener 10 años. La niña que ya creció a los 20 comprende mucho más de la vida. La vida es el dogma, pero en torno a la vida hay tantas cosas que son interpretaciones de la humanidad que van haciendo. Entonces, el catecismo o tantas cosas que se han dicho, se han enseñado hasta ahora, que Dios castigaba, que Dios manda la muerte para castigar, manda la enfermedad del niño para hacer convertir el papá, todas esas cosas
no son dogmas, ni mucho menos, ni mucho menos. Son interpretaciones del dogma que alcanzaban a ser los de hace 500 años, los de hace 1500 años, que luego, pasando de generación en generación, las generaciones han arriesgado siempre pensar que era dogma eso, y no era una interpretación, como se ha dicho del limbo. ¿Recuerdan ustedes cuando en el catecismo se enseñaba que los niños que no tienen pecado, no han sido bautizados y no tienen pecados personales, si no han sido bautizados no pueden ir al paraíso? Si no tienen pecados personales no pueden ir al infierno. Entonces, ¿dónde? A alguien se le ocurrió una palabra que dijera algo que no es ni el paraíso ni el infierno, y decía el limbo. Y así se enseñaba para que la gente tuviera algo en la mente, pero no era dogma en absoluto, era una interpretación posible en ese tiempo. Pero hace 50, 40 años, el Papa oficialmente dice que la palabra limbo ya no tiene que existir en absoluto, porque todos los niños son hijos de Dios y van al paraíso con más derecho que nosotros, aunque no sean bautizados, ¿verdad? Hay otras interpretaciones. O como el tallo del grano de maíz, que crece, va creciendo. Aquí está el granito, el dogma. Ahí está, pero el entorno del dogma va cambiando. Tallo, hoja, cada vez más hoja, hasta mazorca. ¿Cómo cambia? El niño arriesga no creer que sea grano de maíz, porque ve todo lo que cambia, que ha cambiado. Sin embargo, ha cambiado el entorno, el dogma, o sea, lo esencial, lo radical, queda. Así, nosotros vamos a estudiar en este curso el entorno del dogma, lo que va cambiando, lo que vamos entendiendo cada vez más. Las generaciones a lo largo de la historia que van haciendo interpretaciones del dogma cada vez más altas, cada vez más altas, cada vez más lógicas, cada vez más luminosas, con la inspiración del Espíritu Santo y con la garantía del magisterio de la Iglesia. ¿Les parece que están agarrando la cuestión? Está claro. Yo no veo si están diciendo sí. Sí. ¿Verdad? Y bueno, a ellos que ven el Zoom no se lo pregunto siquiera. Pero creo que ustedes ven bien y han entendido. Va creciendo el maíz y cambiando por las nuevas generaciones. Entonces hemos entendido el título de este curso. Nuevo paradigma teológico. Nuevo porque antes era viejo, lo de antes, las interrupciones de antes. Paradigma, el entorno de algo que está siempre, el dogma. Nuevo paradigma teológico, que se refiere a la visión de Dios. Esto es el curso.
Se puede decir, a veces lo decimos de la forma más breve, una nueva visión de Dios. Claro, aquí ha explicado más unidad, ¿verdad? Palabra por palabra. En ese curso, acláralo bien en su mente. Acláralo bien en su mente. No se cambia los dones. Y no. Solo las nuevas interpretaciones históricas de los dogmas. Hasta el 2000 tenían una visión de Dios, tenían ciertas interpretaciones, veían la gente que moría y decían eso, ¿quién? ¿Por qué muere? Y Dios manda todo. Y es Dios que quiere que esta persona muera. Él manda todo. Él manda. Es Él que hace morir esta persona. Interpretación. Es Dios quien manda la muerte. Y ahí quedamos. Pero con el 2000, recuerden los libros sapienciales a los cuales hacíamos referencia al inicio. Con el 2000 cambia el par, cambia el entorno. Entendemos más cosas, tenemos una mayor capacidad de lógica, oímos más cosas, hacemos nuevas síntesis y por lo tanto nuevas interpretaciones. Y el magisterio vela, porque luego nosotros decimos así, un teólogo agarra lo que la gente dice y piensa y siente, lo escribe en un libro, el magisterio agarra ese libro y le dice, ¿y usted por qué escribió esto? En la teología de la liberación, esto era de todos los días, que los teólogos latinoamericanos eran llamados a Roma a justificar por qué decían eso. Y ellos dan razones. Y ahora, por ejemplo, la teología de la liberación ya está. Hace parte de la teología de la historia, de la teología católica. A ustedes seguirán diciendo lo que está prohibida. Eso es de ideología loca. La carta de Juan Pablo II de abril de 1996 a los obispos de Brasil, después de hablado con ellos todos los años, cada 6 años, un grupo de obispos va con el Papa y, bueno, habían estado los obispos de Brasil. Y Juan Pablo II le escribe una carta, que yo he leído, por supuesto, porque yo he estado siempre atento a esto. Una carta, y les dice, la teología de la liberación, no dice la verdadera teología de la liberación, ahí está la rampa. Si decía la verdadera, entonces la gente dice, no es la de Leonardo Boff, no es la del padre que está en El Salvador, sino es la verdadera. No, Juan Pablo II no dice verdadera, dice la teología de la liberación, de la cual todo el mundo habla, sobre la cual están escritos libros, los teólogos están todavía en medio de nosotros. La teología de la liberación es es verdadera, es importante y verdadera. No, perdone. Es importante y se reanuda
a las grandes tradiciones teológicas desde los santos padres, los primeros siglos cristianos, hasta el día de hoy. Entonces, la teología de la liberación es una teología sana y ha sido examinada mucho. Una nueva interpretación, era nueva. Y entonces interpretan, sobre todo entraba la política. ¿Por qué tantos movimientos para cambiar la política de ciertos estados? Yo estaba en Nicaragua cuando ganó el marxismo, ¿cómo se llama? El sandinismo. Y ahí veía, yo oía, iba a ver, iba a escuchar los grandes teólogos que venían a Nicaragua para conocer qué había pasado. Escuché la lección de voz de Gustavo Gutiérrez y 2 o 3 más. Entonces, carta de Juan Pablo II. La teología es sana, no recuerdo una otra palabra, y se reanuda, necesaria, esa es una palabra, es necesaria, y se reanuda a las grandes tradiciones teológicas, desde los santos padres hasta el tiempo de hoy. Eso es algo muy concreto para entender cómo la historia, las generaciones van comprendiendo cada vez más a través de la historia, se van expresando, interpretando el dogma, la salvación en este caso, el dogma, van interpretando, y el magisterio de la Iglesia, que está siempre notando eso, que es lo que están diciendo, que es lo que está pasando, y examina y analiza muy sobre la teología de la liberación. Han sido escritos dos cartas del magisterio para decir sobre los cuidados. No ha condenado nunca. Después de haber escuchado todo eso, teólogo, no ha condenado nunca la teología de la liberación. Pero han escrito 2 cartas a mandar a todo el mundo para decir, cuidado a ciertas cosas. Si exagerando esto, se puede esto solo, que eso es muy bueno. Este es el trabajo del magisterio, pero no eso que nos han dicho tan mal de la teología de la liberación, no es una cuestión teológica, es una cuestión ideológica, y es otra cosa. En este curso no se cambian los dogmas, sino solo las nuevas interpretaciones históricas de los dogmas. El cómo, el cuándo, el por qué, etcétera, etcétera. Si no ha entendido hasta ahora, paciencia, porque yo ya no voy a explicar más. A ver. No, a ver si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, La plática ha sido en torno, entiendo, a los dogmas que prevalecen desde entonces, ¿verdad? Pero cabe la posibilidad de que a través del tiempo, el cambio de cultura y toda la cosa, surjan nuevos dogmas, no y con su pragmatismo propio de la época, ¿verdad? Esto, ¿usted sabe algo de lo que ha sucedido? Tal vez nuevos dogmas que se han dado en el último periodo. sí, 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso. Fue el último. Antes, sin embargo, siempre había interpretaciones sobre este hecho, porque mucha gente decía que la Virgen era inmaculada, pero estaba en la Biblia San Pablo que dice
el pecado tocó todo ser humano. Y Jesús es salvador de todo ser humano. Entonces la objeción, entonces también la Virgen fue afectada por el pecado. Porque si es salvada por Jesús, significa hasta que un fraile del 1300, beato Fray Juan Dulce Escoto, que Juan Pablo II ha beatificado, ya metió otra interpretación que ha sido una intuición profunda. Era llamado el doctor Sotil, profesor a la Sorbona de París y a Cambridge, no, a Oxford, profesor allá. Y él dijo, sí, porque él se puso a decir, si la gente dice que la Virgen es sin pecado, esto es serio. La gente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esto es serio. Es cierto que San Pablo dice también eso. Debe de haber una forma de encontrar la posibilidad de ponerlo junto. Y la encontró. Una intuición. La Virgen también fue salvada por Jesús del pecado, pero fue salvada por prevención, no por intervención. Es como la medicina preventiva. Nosotros hoy tomamos medicina que impide que nos venga una enfermedad. Esa medicina de verdad nos ha salvado de esa enfermedad. Solo que lo ha hecho preventivamente y no como se hacía antes, que solo después que tuviste la enfermedad interviene y te salva. Entonces, esta intuición que él ha defendido delante de los otros teólogos que decían que no, y que ha ganado, allí ha ganado. Pero la Iglesia, después de 456 años, proclama el dogma. Para decir con cuánta prudencia, porque las interpretaciones todavía decían otras cosas, y la Iglesia no interviene para declarar la realidad que no se mueve el dogma. Y luego el último dogma de la asunción de la Virgen al cielo, en alma y cuerpo, 1950. Eso lo he oído yo en la radio. Yo estaba en seminario ya, 15 años en la radio, y Pío XII, oí bien, después de la dormición de la Virgen María, fue elevada al cielo en alma y cuerpo. Declaramos solemnemente, después de haber meditado la Iglesia entera sobre este tema, haber escuchado todos los teólogos, haber escuchado todos los obispos de la Iglesia, solemnemente proclamamos dogma de fe, la asunción de la Virgen al cielo en alma y cuerpo. Bien, la respuesta es completa. Seguimos. ¿Hay alguna otra pregunta? No, perdón, Fray, usted dijo que la Virgen fue salvada por prevención, no por, ¿qué dijo? No por intervención, Ah. sino por prevención. Entonces seguimos a la clase 6. Finalmente han terminado los repasos de este tipo. Estamos a la clase 6. Finalmente, dos cosas grandes. Prestemos atención. Dos cosas grandes. La primera cosa grande, la novedad de las interpretaciones es sugerida por el Espíritu Santo. Todos estos movimientos, estas cosas que son cosas tremendas,
si uno estudia, nosotros 4 años y luego si uno tiene la posibilidad de estudiar 2 años más, y yo he tenido la posibilidad 2 años más, está continuamente en torno a todas estas cosas. Entonces, uno a un momento dado es fácil agarrar el patrón. El Espíritu Santo habla, hace entender nuevas cosas, empieza todo un movimiento de pensamiento, de santidad, de santificación, santos que empiezan a ser devotos de la Virgen Asunta al cielo. En mi iglesia donde me bauticé, es una iglesia dedicada a la Asunción de la María. Antes del dogma, interesante, antes del dogma, la iglesia veía que no había nada malo y dejaba hablar el pueblo, dejaba que el pueblo se expresara, porque era el pueblo de la voz de Dios, por tanto la voz del Espíritu Santo. Y esperó el pueblo desde 1800 años antes que decía eso. Pero como había dificultades, porque la iglesia cuando proclama dogma, eso es para toda la eternidad. El dogma es la verdad de la cual la iglesia ha llegado a tener plena seguridad. Este es el dogma. Por lo tanto, no puede fallar. Entonces, la primera cosa grande al hablar de todo esto, sobre todo de ese desarrollo, de varias interpretaciones, etc., la primera cosa grande es saber que todo este movimiento viene del Espíritu Santo. Y si ustedes busquen Arriba. Mateo, Juan. Mateo, Arriba, Juan 16. Es este, sí. Juan 16, 12, 13. Si alguien tiene la Biblia, puede encontrar a una en esto. Si tiene, en cuanto lo encuentran, lo van a leer en voz alta. Es la primera cosa grande. Dice, tengo muchas cosas más que decir. Ajá, esto, aquí. Venga. Tengo muchas cosas más que decirles, pero ustedes no pueden entenderlas ahora. Pero cuando Él venga, el Espíritu de la verdad los introducirá a la verdad total. Él no vendrá con un mensaje propio, sino que les dirá lo que ha escuchado. Bien. Palabra. Lo importante es eso que Jesús le dice a los apóstoles, yo les estoy diciendo un montón de cosas, pero me doy cuenta también que ustedes no pueden agarrar todo. Entonces, ahora no lo pueden agarrar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les irá explicando la verdad toda entera. Ahí estamos. Se entiende porque todo este movimiento, ¿verdad? ¿De dónde empieza? Y con los dogmas que acabamos de leer, ¿dónde termina? Puede ser que venga algún otro dogma, yo no sé. Es posible. Pero la iglesia es muy sabia, va muy calmada. La novedad de las interpretaciones es sugerida por el Espíritu Santo. Recordemos siempre esto, porque esto es el inicio de este curso. Ese es el motivo base de este curso. Ayudar a conocer lo que dice el Espíritu Santo en nuestra época. Y entonces a conocer algo mejor al Señor.
Y claro, conocer mejor algo al Señor significa actuar mejor, ser mejores seres humanos, ser mejores seres cristianos. Eso. Y entonces la humanidad va mejorando. Este es uno de los motivos, o otro motivo, por el cual lo que yo estoy convencido, que el mundo va mejorando, la realidad va mejorando, la humanidad va mejorando, porque va entendiendo a Dios y a la realidad de Dios continuamente, con lentitud, porque todo el mundo, nosotros hablamos 1.400 millones, pero yo estoy viendo, por ejemplo, el Papa, con lo que está diciendo sobre la guerra, lo que está diciendo en torno a los migrantes, es maestro de humanidad en todo el mundo. Eso lo escucha todo el mundo. Y está aprendiendo. Y hace parte un poco de eso. Solo que si queremos, es la periferia. Nosotros tendremos que estar en el centro del aprendizaje de todas estas cosas. La segunda cosa grande. La garantía para la interpretación de las interpretaciones. La interpretación de las interpretaciones. Tantas interpretaciones y ahora nosotros las interpretaciones que Dios castiga. Sentimos que hay que cambiarla. Entonces vamos dando otra interpretación. Sí, pero ese borracho que manejaba, de verdad lo atropelló y lo mató. Dios lo permitió. Significa que para algo fue. Dios lo permitió. Hoy se dice lo permitió, no se dice lo quiso. Era un poco mejorado, pero no del todo. Hoy la interpretación es Dios ni quiere, ni quería que ese borracho atropellara a ese muchacho, ni permitió. Solo toleró porque ese borracho era libre. Tiene la libertad y la libertad es cosa seria. Eso nos hace entender esta nueva interpretación, este nuevo paradigma. Hace mucho entender, mucho mejor la libertad del ser humano. Uno de los grandes, lo que veremos en los grandes nuevos paradigmas es que la pasión no fue planificada por Dios. Entonces, una interpretación muy diferente no fue planificada. Y que por lo tanto todo lo que se hacía en ese plan, dentro de ese plan, no era libertad de cada uno. Ni libertad buena, ni libertad mala. Era planificado. Simplemente los que estaban ahí hacían lo que tenían que hacer según el plan. ¿Decía algo? Sí, es que me entra la duda. ¿Por qué entonces la oración de Jesús en el huerto estaba planificada? Es que eso es lo que no tenemos claro. Y luego diremos por qué pasó la cosa. No sabemos por qué. ¿Por qué? Si no era planificada, ¿por qué hizo la oración en el huerto? Porque así ocurrió. Luego diremos por qué ocurrió así. Entonces, la garantía de la verdadera interpretación
de las varias interpretaciones que se han ido dando a lo largo de la historia es el magisterio de la Iglesia. Mateo 16, 18. Si lo encuentran, lo vamos a leer. Aquí está una. Venga, más cerca. Vamos a ir, venga más cerca todavía. Venga. Dice, Sí. y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni el mal ni la muerte lo podrán vencer. Palabra de Dios. Creo que hay más, El Lo 19. que más nos interesa. Yo te daré las llaves del reino Es de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. O sea, el magisterio es San Pedro y sus sucesores, los apóstoles y sus sucesores, que tienen las llaves del reino de los cielos, el reino de Dios. Y era una fórmula para decir que tiene todos los poderes para que a esta iglesia el mal, que es la mentira y la maldad, las puertas por donde pueden entrar. La mentira y la maldad no prevalecerán sobre esta iglesia. Por eso que el magisterio es serio. El magisterio, cuando dice una cosa definitiva, no se vuelve atrás. Se vuelve atrás porque así dijo Jesús. Lo que ustedes atarán, en otra parte se dice, lo que ustedes atarán será atado, lo que desaten será desatado. Era la fórmula para pasar los plenos poderes. Y además, hay que recordar siempre que este magisterio es inspirado por el Espíritu Santo. Porque habla así, porque habla con tanto poder el Papa o los obispos. Porque Jesús mismo ha garantizado que están hablando en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Dios. Entonces, todo lo que vamos a ver, pongámoslo dentro de estas dos cosas. Grande. ¿Verdad? El Espíritu Santo que sugiere a toda generación, inspira, porque la generación está creciendo. Y la niña de 10 va a 15 años, como que dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces el Espíritu Santo le sugiere, bueno, ahora encuentra un mundo bueno. En este mundo nuevo, así, así, así. Eso dicen los padres, cuando hacen eso con los niños, hacen de Espíritu Santo. ¿Vamos adelante o hemos terminado? Entonces, nuevo paradigma. Perdón, primero el anterior. Entonces, empezamos a pasar del viejo al nuevo paradigma. Hemos visto todos los paradigmas de las tres épocas anteriores. Paradigma de la conciencia mítica, paradigma de la conciencia reflexiva, paradigma de la conciencia científica. Ahora nos queda por saber con qué paradigma, con qué patrón vamos a manejar la realidad, la vida.
Vamos a interpretar la vida. Vamos a entender a Dios en esa nueva era. Una cosa nueva, no sabemos. Y los jóvenes quedan perdidos, porque los adultos no saben. Pero lo único que sabe es lo que aprendieron en el catecismo, que ya hace parte de la otra interpretación. Y entonces no entienden. Nosotros le hablamos del catecismo, le hablamos del castigo de Dios, y ellos están en un mundo donde en las escuelas está prohibido castigar. ¿Sí? ¿Sí? Y Dios es. Viejo paradigma, patrón, marco doctrinal permanente. Recordemos que paradigma significa patrón o también marco doctrinal permanente. Es otra forma de definir el paradigma. Aquí seríamos dicho un marco, ¿verdad? Un rectángulo, para que se entienda, significa el marco. Pero ustedes saben. Estamos todavía en la nueva o estamos, sí, en la nueva o sigue la 6. Esta es la clase 6. Aquí empieza la clase 6. ¿Qué decía usted? Sí, en cuanto dice viejo paradigma, igual patrón o marco doctrinal permanente. No sé si estoy equivocado. El marco doctrinal permanente no se refiere al dogma, ya que el paradigma es el que va cambiando. Exacto. Eso es. Exacto. Desde este caso. Estamos hablando siempre del entorno, del parámetro, de lo que está en torno a lo esencial, que queda siempre. En nuestro caso, estamos hablando del entorno de lo que es el dogma. ¿Y qué es el entorno? Las interpretaciones que hemos visto a lo largo de la historia. Ahora nos encontramos en una nueva realidad y la humanidad dice que las viejas interpretaciones ya no entienden. Entonces está buscando nuevas interpretaciones. Que vamos a decir, Dios castiga, vieja interpretación. Ya en esta nueva época, ya estamos claros que Dios no castiga. Bueno, algo más. Creo o pienso que es sano también conocer, solo como una referencia, los viejos paradigmas para estar actualizados. Para eso hay que estudiar al menos 50 años de teología, de historia, etcétera, etcétera. Me faltan 49. Usamos todos solo esta palabra. ¿Cuándo termina esto? Todavía falta bastante, porque ahorita terminó el repaso. Bueno, hemos visto lo nuevo, ¿verdad? Porque, bueno, entonces la próxima Arrancamos aquí. empieza en antropomorfismo. Muy bien. Bien. Entonces, hemos terminado esta lección con el repaso del título que creo que hemos visto bastante bien, bastante con claridad.